Bueno, como ha dicho mi compañero Carlos, mi nombre es Juan Andrés Vázquez, yo soy técnico de sistemas y entonces hoy lo que vengo a desarrollar un poco es a daros una introducción de lo que serían los dominios, el hosting, ¿vale? Y unas buenas prácticas sobre esto, ¿de acuerdo? No busco tener una charla muy técnica sobre el tema, sino como somos una comunidad que estamos empezando ahora, más bien unas primeras ideas sobre esto, ¿vale? Bien, comencemos. Este es el contenido que voy a desarrollar hoy, ¿de acuerdo? Hablando un poco de qué es un dominio, ¿vale? Las características de un dominio, en fin, qué es un hosting y los plus de un hosting, por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿qué es un dominio, ¿vale? Un dominio es un nombre, ¿vale? El cual nosotros vamos a utilizar para nuestra marca, para nuestro proyecto personal, por ejemplo. Imaginaros que queremos desarrollar un blog personal o queremos desarrollar una tienda online o cualquier tipo de otro proyecto, ¿vale? Normalmente está compuesto de tres partes, que serían el nombre, ¿vale? Un punto y la extensión, ¿de acuerdo? La periodicidad normal de un dominio suele ser de un año, aunque nosotros si queremos podemos registrarlo hasta de 10 años y 15 años, ¿vale? Para que no caduque, por ejemplo, y no lo puedan quitar, ¿de acuerdo? Y aparte es por años naturales. Perdón, antiguamente era por años naturales y ahora ya empieza, por ejemplo, enero, caducaría enero del año siguiente. Antiguamente era, por ejemplo, empezaba en enero y acababa en diciembre, ¿vale? Bien, ¿por qué tener un dominio? Bueno, pues un dominio ayuda a tener tu marca personal, ¿vale? Tu marca personal o tu marca comercial. Aparte, tu web es tuya, ¿vale? No dependemos de sus dominios en plan de mi web barra algo, ¿de acuerdo? Y también transmite confianza y seriedad, ¿vale? Yo me he encontrado muchas veces, además a mí me da mucho coraje esto, vas en el autobús montado, por ejemplo, y ves una empresa y te das cuenta que pone el correo, por ejemplo, electrónico fulanito@vodafone.es o transporteslopez@gmail.com, ¿vale? Tú ahí lo que estás haciendo es, primero, no das confianza y segundo, le estás dando publicidad a Gmail o le estás dando publicidad a Vodafone, ¿vale? No estás dando publicidad a tu propia marca, ¿vale? Por último, os he comentado aquí, esto es la ICANN, ¿vale? La ICANN es el organismo internacional que se encarga de registrar los dominios, ¿vale? Y en España es nic.es, ¿vale? Vale, os voy a explicar un poquito las características principales de un dominio, ¿vale? A nivel de tipos que existen, ¿vale? ¿Cuánto cuesta? Les encontramos los siguientes tipos de dominios, ¿vale? Los genéricos, que serían los que más esté acostumbrados a escuchar, que son los .com, ¿vale? Que son los comerciales, con ámbito comercial, los .net se vaya a desarrollar un proyecto dentro de Internet y los URG, que son sin ánimo de lucro. Si, por ejemplo, vais a montar una tienda de Internet, no tiene caso, por ejemplo, que registréis un .org, ¿vale? No caigáis en ese error. Luego tenemos los territoriales, .e de España, .br que es de Brasil, UK de United Kingdom, FR de Francia, IT de Italia, ¿vale? Y luego tenemos unos dominios, a mí particularmente no me gustan mucho, que son los dominios de tercer nivel, ¿vale? Que salieron hace algún tiempo. Yo creo que esto tiene más un ámbito comercial que otra cosa, que son, por ejemplo, los .com, .co.uk, .com. Entonces yo prefiero simplemente un dominio que sea nombre, punto y la extensión, ¿vale? Y luego tenemos los específicos, que de un tiempo para acá han salido, ¿vale? Abriendo mucho más el mercado y en función de lo que vayáis a desarrollar, podéis encontrar una extensión que sea más acorde a lo que vosotros vayáis a utilizar. Por ejemplo, .pro, por ejemplo, para profesionales, normalmente este dominio se registra nombre de una persona, .pro, ¿vale? .name, por ejemplo, que es lo mismo pero para un uso más personal, ¿vale? .info si es una página simplemente informativa y .biz, por ejemplo, si es de una empresa, ¿vale? Luego tenemos aquí muchas más, por ejemplo, como son EU, si queréis darle un ámbito europeo, ¿vale? USD Estados Unidos, MOV si es, por ejemplo, una aplicación móvil, ¿vale? Luego, ¿cuánto cuesta un dominio? Bien, el coste de un dominio dependerá del tipo de su extensión, ¿vale? Por ejemplo, no cuesta lo mismo un .com que un .es. Normalmente los .es suelen ser un poco más
económico. O, por ejemplo, hay dominios que pueden llegar a costar 60 euros, otros 100 euros, en función de el prestigio que tengan, costarán más o costarán menos, ¿vale? Vale. Cuando tenemos un dominio, ¿qué es lo mínimo que necesitamos? Necesitamos un servidor DNS, que ahora explicaré lo que es, necesitamos un hosting, ¿vale?, donde se alojen las páginas, que también explicaré lo que es, y luego los detalles de contacto. Los detalles de contacto, a mi modo de ver, en un dominio es la cosa más importante de todas, y os explicaré ahora por qué. ¿Qué es un servidor DNS? Vale, cuando nosotros registramos un dominio, lo primero que nos preguntan son las DNS. ¿Qué son las DNS? En Internet normalmente, cuando vosotros alojáis la página web en un servidor de Internet, funcionan con una cosa que se llaman direcciones IP. ¿Qué es una dirección IP? Una dirección IP es un rango de, normalmente, 4 grupos diferenciados por un punto, ¿vale? Entonces, sería muy difícil acordarnos de las direcciones IP, ¿vale? Si quisiera visitar Google, la dirección IP de Google es esta. Si quisiéramos visitar Amazon, sería esta. Entonces, si escribiésemos directamente en el Google Chrome, en la dirección, directamente nos entraría. Pero acordarnos de todas estas direcciones para nosotros es muy difícil. ¿Para qué sirven los dominios? ¿Y para qué sirve el servidor DNS? El servidor DNS lo que hace es que, con el nombre del dominio, ataca contra el servidor DNS, ¿vale?, y lo convierte en la dirección del servidor. ¿De acuerdo? Entonces, daros cuenta que os he puesto aquí algunos ejemplos de lo que sería Google, Amazon, la RAE, ¿vale?, y nuestra página web, que es huelvawp.es, que está alojada en Convive, ¿vale? Si os dais cuenta, ha habido una que yo he señalado con un color azul, ¿vale? Y es por lo siguiente: ¿os dais cuenta de que esta dirección y esta dirección prácticamente es muy parecida? Simplemente cambian los dos últimos rangos. ¿Por qué? Porque Google hace ya algunos años adquirió YouTube, ¿vale? Y está alojado en los mismos servidores, pero en diferentes segmentos de red, ¿vale? Bien, y luego he puesto aquí una pequeña descripción para que podáis ver los subdominios. Los subdominios normalmente nos indican dentro del dominio hacia dónde vamos a atacar. Por ejemplo, el típico www, que es World Wide Web, ¿vale?, que es la página del dominio. FTP, que en inglés significa File Transfer Protocol, que es, por ejemplo, cuando vosotros estéis haciendo vuestra página en WordPress y necesitáis subir lo que es la instalación de WordPress o subir una imagen o algo, podéis hacerla desde el panel de control de vuestro proveedor de hosting o directamente desde vuestro ordenador hasta el servidor. Luego, mail, normalmente suele ser mail.nuestrodominio, que es el servidor que gestiona nuestro correo electrónico. Panel. Que suele ser el panel donde gestionamos, por ejemplo, para crear una cuenta de correo o queremos ver las estadísticas de nuestra página web, etc. Y .blog, por ejemplo, tenemos una página web con nuestros contactos, nuestra información y demás, y tenemos un apartado que es el blog donde nosotros vamos subiendo noticias. Vale, como he comentado antes, para mí lo más importante son los detalles de los contactos, ¿vale? Un dominio normalmente tiene 4 contactos, ¿de acuerdo? Son el titular del dominio, contacto administrativo, contacto técnico y contacto de facturación. ¿Por qué digo que para mí esto es muy importante? Porque en función de que esto esté bien configurado o mal configurado, podemos llegar hasta perder incluso el dominio, ¿vale? En algunos tipos de dominios, ahora ya cada vez menos, pero en algunos tipos de dominios, si tú tienes mal configurado esto, automáticamente el ICANN, que es lo que he contado antes, si ve que no está bien configurado, puede incluso eliminar el dominio o cancelarlo o bloquearlo y os quedáis directamente sin dominio. ¿Por qué? Porque el ICANN de vez en cuando, aleatoriamente, a la persona que aparece en el contacto administrativo o en el contacto del titular, directamente manda un correo. Si alguien recibe ese correo, recibe un enlace que dice: por favor, para verificar que detrás de este dominio hay alguien, pulsa en este enlace. ¿Por qué hace esto? Porque muchas veces os habrá pasado que habéis recibido correo electrónico ofreciendo Viagra o ofreciendo medicamentos o cualquier cosa de esto. En Internet hoy por hoy se dedica mucho a registrar nombres de dominio, con los cuales luego se utilizan simplemente para spam y troyanos y enviar virus a la gente, ¿vale? Perdona, seguro Dime. que habéis dicho una vez, ¿a quién se compran los dominios? Vale, los dominios se compran siempre o a un proveedor de hosting o en un registrador. Hay empresas que se dedican exclusivamente a registrar dominios y no hacen nada más que registrar dominios,
O a veces el propio registrador, perdón, el propio proveedor de hosting también se dedica a registrarte el dominio y hacerte un llave en mano. Un llave en mano es, le registras el dominio, ¿vale? Y al mismo tiempo te ofrece el servicio de hosting, con lo cual va todo unido. Te dice, quiero el dominio tal, ¿vale? ¿Y quieres también el hosting? Sí. Entonces ellos ya se dedican directamente, se dedican a hacer esto. Pero son intermediarios, ellos trabajan con... Correcto. Normalmente ellos son intermediarios ante el organismo que es la ICANN, ¿vale? Por ejemplo, con Vive tiene, por ejemplo, ese servicio. Tú puedes registrar el dominio solo o puedes registrar el dominio también y lo que es gente, hacer las redes sociales, crear las cuentas de correo y demás, ¿vale? El contacto técnico responsable es la persona que se encargaría, por ejemplo, de cualquier problema técnico o algo, y el contacto de facturación es el responsable de los pagos. Ya puede ser el cliente o normalmente antiguamente se solía poner el mismo proveedor de hosting, ¿vale? Todo esto, si vosotros ponéis la palabra whois, espacio, el nombre de dominio en vuestro navegador, directamente os salía antes lo que era el tema del contacto del titular, administrativo, técnico y facturación. Ahora por el tema de la protección de datos y con la nueva ley que salió ahora, directamente no os saldría nada, ¿vale? Simplemente os aparecerían las DNS, que es los servidores donde apunta vuestro dominio, y un correo indicando dónde te puedes dirigir por si necesitas ponerte en contacto con el dueño de ese dominio, ¿vale? Vale. Entonces, por diferenciar un poco, el dominio es la marca, el nombre que apunta a un hosting, ¿vale? Y ahora explicamos lo que es un hosting. El hosting es un espacio donde se aloja un sitio web para que cualquiera pueda verlo. ¿Pero qué es exactamente un hosting? Es un servidor, ¿vale? Con una serie de cores, ahora explicarlo con core, RAM y disco duro. Un core es, digamos, una CPU, un procesador, ¿vale? Igual que tenéis en el ordenador de casa que tiene procesadores, pues esto es lo mismo, es un servidor, un ordenador especializado para poder alojar páginas web. ¿Y qué tipo de hosting existen? Que ahora pasaremos un poco más en profundidad. Existen los compartidos, los resellers, VPS, dedicados y algunos más que vamos a explicar ahora. Vale. Aquí podemos ver los tipos de hosting. Yo creo que lo he puesto más o menos todo y no se me ha olvidado ninguno. Os he indicado las características, los que serían los superiores, cuáles serían los normales o neutrales y cuáles serían las características de los más inferiores. El hosting, ¿vale? Que es una máquina física en un CPD. Un CPD es un centro de procesamiento de datos, un data center, lo que se suele llamar normalmente, que es una máquina que lo que hace es la máquina es tuya y tú le dices a un proveedor, mira, yo tengo una configuración especial, tengo unas aplicaciones especiales y yo quiero directamente encargarme de todo. Entonces, lo único que yo quiero que tú me des a mí es el ancho de banda, la corriente y creo que poco más. Cogen tu máquina, la colocan en un armario y ellos te proveen lo que es la corriente eléctrica y la conectividad. Y tú le pagas a ellos un alquiler, ¿vale? Luego tenemos lo que son la VPS. Voy a empezar, perdón, primero por el compartido, ¿vale? El compartido yo diría que es el más bajo de todos. Normalmente tú lo que haces es contratas un espacio web donde tú puedes alojar, por ejemplo, tu dominio y 1, 2, 10 cuentas de correo, la que te den. Y simplemente para subir un sitio web. Por ejemplo, tenéis una página web con un WordPress y podéis subirlo, ¿vale? El share o compartido, si le dais cuenta, lo he puesto de color azul con las características inferiores. ¿Por qué? Porque vuestra página web va a estar alojada con más páginas web. Imaginar una granja, ¿vale? Pues en esa granja se van a alojar más páginas web. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si en ese hosting tienes páginas que necesitan más requerimientos o más rendimiento, si la carga del servidor sube, automáticamente tu web se puede ver afectada o incluso caerse. Si esa página de esa persona por lo que sea, tiene muchos ataques en internet, ¿vale? Una botnet es un conjunto de ordenadores atacando una página web. Si por ejemplo tienes una botnet que ataca, por ejemplo, a un cliente y tumba ese servidor compartido donde está vuestra página web, automáticamente tu página web también cae, ¿vale? Entonces, yo siempre recomiendo mínimo lo que es el plan VPS, porque luego viene, después del compartido, viene el reseller. El reseller es muy parecido al compartido, la única diferencia es que, por ejemplo, si eres diseñador web o tienes un conjunto de webs que son tuyas, te dan un espacio mayor y tú ahí lo compartes y metes
una serie de páginas web que sean tuyas. Pasa exactamente lo mismo que en el compartido. Tienes más espacio, puedes meter más tus clientes tuyos o más dominios tuyos, pero pasa lo mismo. Si tienes un vecino que lo que hace es que le ataca la página web o tiene un requerimiento muy alto, automáticamente te tumban la página, ¿vale? Bien, la VPS, que es Virtual Private Server, ¿vale? Servidor privado y virtual. ¿Qué es lo que es esto? Esto es que dentro de un ordenador grande, de un servidor grande, lo particionamos, ¿vale? Y te dan, como quien dice, un ordenador pequeñito para meter tu página web ahí. Entonces, ahí, lo que hemos hablado antes, procesador, el procesador te dicen, tienes 3 cores para ti, tienes 3 procesadores. Los 3 procesadores van para tu página web. Tienes tanto de disco duro, ese disco duro va para ti. Tienes tanto de, por ejemplo, de RAM, eso va para ti, ¿de acuerdo? Es mucho mejor, por ejemplo, que el compartido. Si otro cliente tiene una VPS, se le cala otro VPS, pero no se cala la tuya. Bien, luego tenemos el cloud, que la diferencia entre el VPS y el cloud es que el VPS es tolerante a fallos, de tal forma que normalmente los proveedores de hosting cuando ofrecen cloud es que si se cae tu VPS por cualquier problema, imaginaros que el ordenador o el servidor donde está alojado vuestra página web tiene un problema eléctrico. Automáticamente está preparado para que vuestra página web se levante en otro armario, en otro servidor, con lo cual nunca se nota que vuestra página web se cae, ¿vale? Luego tenemos el dedicado, ya creo que es por último, sí, el dedicado, que la diferencia entre el dedicado y el hosting es que el hosting yo ponía la máquina y el dedicado es que yo, por ejemplo, alquilo una máquina, toda la máquina entera para mí, con todos los recursos para mí. Y yo la gestiono como quiera, o me la gestionan o me la administran. Y ahí es más difícil de que, por ejemplo, pase nada, porque todos los recursos son para mí. Bien. Aspecto importante antes de contratar un hosting, ¿vale? Estos son las pistas o los consejos que yo doy, por ejemplo, antes de contratar un hosting, ¿vale? Primero, devolución del dinero. No hay nada gratis en la vida, ¿vale? Pero normalmente un hosting que se precie os da un periodo de carencia o un periodo de garantía. Si el hosting no tiene nada que engañar y no tiene queso, os van a dar un periodo de prueba para que lo probéis, ¿de acuerdo? Aseguraros que os devuelven el dinero. Debe ser rápido, ¿vale? Yo os recomiendo siempre que investiguéis un poco por internet y demás, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo páginas en Convivi y estoy muy contento con ellos. ¿Por qué? Porque tienen discos duros SSD, que es última tecnología en discos duros, porque, por ejemplo, la RAM que tienen en los servidores, y porque tienen medidas de seguridad que luego veremos más adelante que me gustan mucho, ¿vale? Luego, el uptime alto. ¿Qué es el uptime? El uptime es el tiempo que está mi página web online sin que se cae, ¿vale? Normalmente en un centro de datos puede pasar cualquier cosa. Hay un ataque, hay un problema eléctrico, 1000 cosas diferentes. Pero claro, normalmente los datacenters o los CPD están preparados para ese tipo de problemas, ¿vale? Entonces, el SLA normalmente es la medida que se usa en informática para ver el tiempo que algo está vivo sin que se caiga. Entonces, investigar siempre un poco, tanto en foros como en boca a boca y demás, el SLA que tiene normalmente un proveedor de hosting. Yo siempre recomiendo que como mínimo tenga un SLA de un 99,95%. La transferencia de datos. Otra cosa a tener en cuenta. Si tenemos una web que acabamos de empezar ahora mismo, no creo que tengáis mucho problema con la transferencia de datos. La transferencia de datos, por explicarlo de alguna forma, es imaginar una tubería con arriba un contador y sigue la tubería. Cada vez que pasa el agua, el contador va contando los litros de agua que pasa, ¿vale? Pues eso mismo pasa con las páginas web de internet. Si tú tienes, por ejemplo, un PDF en tu página web o tienes una imagen grande, imaginaos que el PDF ocupa 1 mega, por ejemplo, una persona que vea la página es 1 mega. Si tu página web la ven al mismo tiempo 10 personas, son 10 megas. Si tu página la ven 100 personas, son 100 megas, 1 por 100, ¿vale? Y si eso es un día, si la página web, por ejemplo, multiplicas esos 100 megas por 10 días, es más, y cada vez más, hasta que llegue el mes. Entonces, normalmente vosotros, al principio os tocará tener problemas y demás, pero una vez que ya
tenga vuestro hosting, dentro del hosting normalmente viene como ver las estadísticas del consumo que tenéis, podéis ver el ancho de banda que consumís, ¿vale? Y luego, por último, atención al cliente, que esto es uno de los factores más importantes. Escapa de los hosting que no den un servicio telefónico real y que todo sea sistema de tickets. Hay muchos hosting que dicen servicio 24 horas, estamos ahí, si tienes algún problema, luego tienes un problema, llamas un sábado, llamas un domingo, no hay nadie detrás. No, abre un ticket, sí, pero el ticket ¿cuándo lo van a ver? No lo sé. Yo necesito tu ayuda ahora, no dentro de 3 horas. Entonces, siempre utiliza hosting con soporte 24/7 telefónico, ¿vale? Es mi recomendación. Ampliando un poco más sobre lo anterior que hemos dicho, ¿vale? Con el tema de la devolución del dinero, siempre que os den al mínimo una prueba de 15 días. Y que la devolución sea con el mismo sistema de cobro, que no os den vales, no. Vale, tienes un periodo de prueba, pero el dinero te devuelvo en vales para que tú compres más dominio, que para que compres otro hosting. Si un periodo de prueba es real, lo normal es que si te he pagado con PayPal o te he pagado con otro sistema, que me devuelvas el dinero. Debe ser rápido, es lo que explicábamos antes, disco duro SSD y últimas versiones, por ejemplo, de PHP, MySQL, PHP Admin, que tenga instaladas las últimas versiones, por ejemplo, de WordPress, uptime alto, que lo hemos hablado antes, utilizar sistemas de monitoreo para tu web y las garantías SLA. Sistema de monitoreo normalmente hay servicios gratuitos que lo que se encargan es simplemente de ver de que tu página web esté siempre arriba, ¿vale? Le hacen un ping, que es un comando que hay normalmente en Linux, MS2 y demás, o por ejemplo atacan contra el servicio web, o atacan por ejemplo contra un servicio PHP, o atacan por ejemplo contra el correo. De tal forma luego sacan estadísticas y tú puedes ver el tiempo que has estado vivo. No caes nunca en el error de poner 2, 3, 4 sistemas de monitoreo, porque lo que hacen esto es cargar tu página web, consume más ancho de banda, incluso puedes llegar a tumbar la página web, que he visto en un cliente que pasaba. Y luego, lo que hemos hablado antes, atención al cliente, humano detrás de las pantallas, ¿vale? Que no haya un sistema de tickets o que luego te contestaré o mándame un correo. Yo tengo una práctica cuando antiguamente contrataba un hosting y es que yo llamaba a las 7 de la mañana, o llamaba a las 1 de la mañana, o llamaba un sábado a las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque quiero saber verdaderamente si hay una persona detrás que me va a coger el teléfono, ¿vale? 24 horas no stop. Luego, los plus del hosting. Normalmente, los hosting, aparte de lo que es alojar tu página web, también ofrecen una serie de plus. Estos son normalmente los que podemos encontrar, entre otros, o para mí por lo menos son los más importantes, ¿vale? El Web Creator, por ejemplo, si no vamos a trabajar con WordPress por lo que sea, estamos empezando, no tenemos ni idea, y es nuestra primera página web y simplemente queremos poner lo típico que se pone cuando alguien crea una página web, que es Hola Mundo, el Web Creator nos puede ayudar a desempeñar esto, ¿vale? El sistema anti-spam para mí también es muy importante. Si no queréis recibir no sé cuántos correos, como he dicho antes, de Viagra, de soy una rusa que te echo de menos y no sé qué cosa más, ¿vale? Yo os recomiendo que vuestro sistema tenga anti-spam, ¿vale? Esto lo que hace simplemente es utiliza un score, ¿vale? Que es un sistema de puntuación y en función de si el score está más alto o más bajo, automáticamente te coge el correo y te lo marca como spam o directamente te lo elimina. Si tienes un amigo, por ejemplo, que vive en China y te está pidiendo que le compres cualquier barra basada, seguramente su correo entrará en spam, ¿vale? Porque esto lo que mira, por ejemplo, es la dirección de origen, las palabras que contiene el asunto y el cuerpo del mensaje. ¿Qué más? Autoinstaladores, ¿vale? Queremos empezar como estamos haciendo aquí con la comunidad, ¿vale? Con WordPress, ¿vale? Y no sabemos mucho todavía y demás, independientemente de que estamos explicando cómo instalar un WordPress, pero queremos empezar a avanzar un poco en lo que es el diseño y ver un poquito de más cosas, ¿vale? Normalmente los hosting lo que traen son unos autoinstaladores con 3 o 4 clics que directamente tú le das siguiente, 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 le pones el nombre de la página, le pones de lo que va ahí y 4 contenidos, le das siguiente, siguiente y automáticamente ya tienes tu WordPress instalado en la página web. Entonces esto es muy interesante. Aunque aquí no se ve protección anti-DDoS, ¿vale? La protección anti-DDoS lo que hace es que no te echen abajo la página web, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que tenéis ahora una página súper importante, ¿vale? Y tenéis un competidor directo. Entonces ese competidor se puede pagar el tema de echar la página web abajo, ¿vale? En el inframundo, en la deep web que se llama, o por ejemplo que os hagan un pin de la muerte, que sería todo el rato haciéndole pin a la página web,
o mil cosas diferentes que hay por ahí, o un SQL injection, que lo que hacen es directamente, si tenéis hecho la página web en WordPress y no tenéis bien configurada la página, no tenéis puesto plugin de seguridad, lo que os pueden hacer es meter una cadena de código en la barra de navegación y directamente, como suelo decir yo en informática, os entran hasta la cocina, ¿vale? Entonces, normalmente los proveedores de hosting tienen lo que es protección anti-DDoS. Y por último, lo que es el CDN o distribución de contenido. ¿Esto qué es? Esto es lo que es el Cloudflare de toda la vida, que lo que hacen es que tú tienes, por ejemplo, un cliente que está en China y un cliente que está, por ejemplo, en Sevilla, y en función de la posición donde tú te encuentres, cuando tú haces la petición hacia el dominio, se detecta desde dónde estás, Sevilla, China, Francia, y tienen diferentes nodos alrededor del mundo, y en función de dónde estés, automáticamente entrega la página desde Francia, China o donde tenga ese de eso. Con lo cual lo que consigues con eso es cargar menos el servidor y además entregar la página mucho más rápido a tu cliente o a tu potencial visitante. Vale. Y ahora, simplemente unas buenas prácticas me gusta más dar a mí en tema de dominios o antes de contratar un dominio, ¿vale? Consulta el pasado del dominio, eso es súper importante para mí. Cuando vayas a coger un dominio, primero intenta ver un poco, mediante WHOIS, lo que expliqué antes, si ese dominio está ya registrado antes, si ese dominio, por ejemplo, está cogido pero con otra extensión, si ves que ha sido un dominio conflictivo donde, por ejemplo, han mandado mucho correo electrónico masivo spam. Entonces, ese tipo de cosas tenerla en cuenta. Porque si lo registráis, lo que puede pasar directamente es que no os llegue el correo o que tengáis problemas, que lo bloquee Google o mil historias diferentes. Luego, no usar abreviaturas, ¿vale? Un buen nombre de dominio no necesita ser explicado y el boca a boca es lo mejor, ¿de acuerdo? Utilizar nombres cortos, ¿vale? Eso también para mí es muy importante y además es muy intuitivo. No utilices otras extensiones, ¿vale? Esto es un error que a veces la gente cae un poco. Tengo Fontanería Pérez, ¿vale? Fontaneriaperez.es está cogido. Bueno, pues voy a coger y voy a registrar fontaneriaperez.com. No. Porque lo primero que va a pasar es que tu dominio es fontaneriaperez.com, te manda un cliente un correo, se va a equivocar, no va a poner .com, va a poner .es y automáticamente el correo no te va a llegar. O imagínate que hay dos fontanerías, fontaneriaperez.com, fontanería.es, y todos tus clientes que te van buscando a ti se equivocan con el nombre del dominio, automáticamente ponen el de él y ya han conseguido un cliente potencial. Tú solo. Luego, agregar palabras al dominio. Esto es una práctica que normalmente siempre se suele utilizar, ¿vale? Por ejemplo, si el dominio está cogido, a veces lo que puedes utilizar es de las 5 prácticas la que menos me gustaría utilizar siempre a mí, que es utilizar delante el, por ejemplo, mi sitio web está cogido, pero si le pongo, sitio web está cogido, pero si le pongo delante mi, no está cogido. Ya por ahí un poco, o por ejemplo, comercial, como he dicho antes, Fontanería Pérez, ¿vale? La Fontanería Comercial Pérez, algo por el estilo. Entonces siempre he utilizado un poco las coletillas. ¿De acuerdo? Bien. Pues en principio esta es la charla que iba a dar. Si tenéis alguna pregunta, pues estaré gustoso en atender. Gracias.